Hola niños, hoy vamos a ver el tema nuevo, el cual se llama el trigo y la cizaña. Primeramente les voy a contar un cuento y comienza con que un niño se llama Joaquín y asiste a catecismo en su parroquia todos los sábados sin faltar alguno, así como todos los domingos, pero siempre va acompañado de toda su familia. Y a lo largo del tiempo se ha venido preparando y escuchando la palabra de Dios, y junto con las enseñanzas de sus padres en su casa, ha fomentado valores de honestidad, justicia, respeto y aceptación a las demás personas. Al igual que ustedes, estudia en cuarto grado. En este ciclo escolar, Joaquín ha presentado algunos cambios dentro de su persona. Empezó a dedicarle más tiempo al celular, al internet, a las redes sociales y poco a poco fue dejando de cumplir con sus tareas y con sus responsabilidades en casa. También empezó a generar problemas. Si pedía algo prestado no lo devolvía, decía mentiras, puso apodos a sus compañeros y compañeras y a los maestros. Ya no quería ir a misa y al catecismo. El maestro, quien se había dado cuenta de esto, le dijo a Joaquín que quería hablar con sus padres. Entonces les indicó que ya le había llamado demasiadas veces la atención, por lo que el maestro le volvió a decir a Joaquín que su comportamiento estaba mal y les comentó de que no podría haber un cambio o podría traer consecuencias en Joaquín respecto a la escuela. Bueno, también los papás de Joaquín hablaron con él para pedirle que debía cambiar su conducta y no excederse del uso del celular, las redes sociales e internet, que cuidara de quienes eran sus amigos. Los papás le ayudaron a administrar su tiempo para cumplir con sus responsabilidades. Joaquín se comprometió a cambiar procurando vivir los valores y las enseñanzas que había recibido. Y también se había dado cuenta que debía de conducirse de una buena manera a sus compañeros, respetarlos y dar buen ejemplo a sus demás hermanos y a las demás personas. Muy bien, una vez leído este cuento, podemos ver que Joaquín era un niño que se portaba bien, que iba siempre a misa, asistía a catecismo, pero llegó un momento en donde ese niño tuvo una preferencia hacia las redes sociales, ya le gustaba más el libertinaje, ya no acudía a sus padres de una buena manera y así sucesivamente. Pero al final se dio cuenta que esto estaba mal, que siempre debía de sacar un tiempo para la escuela, para sus papás, para agarrar un rato su teléfono y así. Bueno, ahora vamos a leer la cita bíblica de Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Y este capítulo se llama El trigo y la hierba mala. Comienza diciendo: Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esa cizaña? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después
cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una vez leído la cita bíblica, podemos decir que Dios nos creó para que vivamos eternamente felices junto a Él. Nuestro destino final es Dios, porque siempre que termine nuestra etapa aquí en la tierra, siempre vamos a tener que alcanzar el cielo, por lo que algo impide que eso suceda, que es el pecado, como desobedecer a nuestros papás, rechazar a otras personas, hacer maldades a otros. De acuerdo a la cita bíblica, podemos decir que esas acciones son la cizaña que vemos en la parábola, todo aquello que entorpece nuestro caminar cristiano. Como dice acá, la cizaña. Pero desafortunadamente, como sucede en el campo, cuando se siembra una semilla buena, alrededor crece hierba mala. La cizaña perjudica a la planta buena. Es decir, que tenemos una semillita y la cizaña es aquella hierba que no pertenece a eso, pero hace que la planta vaya perdiendo su brillo y no pueda crecer como se debe. Nosotros debemos ser como el trigo que crece sobre el mismo campo, sin perder su esencia, procurando hacer siempre el bien a las demás personas, no importando que a nuestro alrededor exista el mal. Siempre debemos de tener en cuenta que las demás personas son nuestro prójimo, es decir, nuestros hermanos. Es por eso que debemos siempre hacer el bien con todos. Y entre eso, también existe lo que es la cizaña. Por ejemplo, como es la flojera, la mentira, la agresión a las personas, la envidia, entre otras cosas. Hay que luchar constantemente contra ello. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues como dice aquí, pedir ayuda a Dios para que nos haga fuerte en esta lucha. Dios siempre está con nosotros, por lo tanto siempre debemos de pedirle esas fuerzas que necesitamos para poder enfrentar todo aquello que nos hace daño. Que no nos importe las personas que hay en el mundo que son malas. Siempre debemos de tener presente a Dios para que nos ayude contra esas personas que nos pueden hacer daño. Debemos de tener presente siempre que esas personas nos tienen envidia o nos hacen maldad o cosas así porque se sienten menos que nosotros. Entonces debemos de pedirle a Dios que le dé fuerza a esas personas para que puedan concentrarse en su vida, para que puedan llegar a ser personas de bien, para que ellos también tengan presente a Dios y sepan por qué camino irse. Muy bien, ahora vamos a pasar a qué otras cosas son la cizaña. La hipocresía. La hipocresía cuando las palabras salen de nuestra boca y no corresponden con las que están en el corazón. No son las palabras auténticas o verdaderas, o solo lo decimos para quedar bien con las otras personas. Eso también es cizaña, decir te quiero mucho, te voy a ayudar, no te preocupes y cosas así, pero nunca hacemos o ayudamos a nuestro prójimo o al que más lo necesita. También creerse más que los demás, el no valorar a la otra persona, al minimizarlas o decirles cosas por su forma de vestir, por su forma de hablar, de pensar, etc. Debemos de tener en cuenta que cada persona es diferente a las demás. No todos tenemos el mismo pensamiento, por lo tanto debemos de aceptar diversas opiniones, formas de pensar, formas de hablar, de expresarse. Debemos de tener conciencia sobre esto. Y por último, el perjudicar a las otras personas, diciéndoles cosas que no son o inventando mentiras acerca de ellas para decírselas a otras personas. ¿Por qué el perjudicar a otras personas? Porque si nosotros realizamos alguna acción que está mal
e involucramos a otras personas, eso no está bien. Si fue nuestra culpa, debemos de aceptarlo y no meter a otras personas, ya que no tienen nada que ver. Bueno, ahora vamos a pasar a debemos ser como el trigo, ya que hemos visto que la cizaña es mala y es representada como el pecado. Ahora vamos a saber cómo podemos ser el trigo fuerte que Dios quiere que seamos. Y lo podemos hacer siendo auténticos, siendo sinceros con nosotros mismos y con los demás. Tomar de ejemplo a Jesús, que siempre habló con la verdad y fue sincero. Eso nos hace ser una persona auténtica, una persona diferente, y si llegamos a hacerlo, las demás personas lo van a notar y vamos a ser una persona como Dios quiere. También aceptar al otro, no importando las características que éste tenga. Como ya mencionamos, cada quien tiene su forma de pensar y debemos de aceptarlo, ya que esto puede abrir nuestro aprendizaje. Podemos aprender de otras personas o aprender cosas nuevas. También siendo justos con las demás personas, dando a cada uno lo que le corresponde. Por ejemplo, a los ancianitos, a las personas que más lo necesitan. Es decir, que cada quien le va a tocar lo justo, no a otras personas más o a otros menos por su físico, por su dinero, por lo que sea. Cada quien le toca lo justo. Y por último, dejándonos conducir por Dios, haciendo lo que Él nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Nos pide que seamos esas personas buenas, bondadosas y más en estas semanas de Adviento, de preparación. Estamos en busca y en tiempo para que Jesús, al momento de nacer, vea que nosotros ya hemos tomado un camino diferente. Es por eso que este tema es muy importante. Es momento de preparación, de esperar a Jesús y de demostrarle que al menos no podemos entregarle un regalo físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo? Con nuestras acciones. Siendo buenos con los demás, ayudando en casa, respetando a los papás, haciendo nuestras tareas, todo eso le gusta a Dios y hace que seamos unos niños mejores cada día, sin importar que haya personas malas, siempre lo va a haber, pero nosotros debemos de tener en cuenta que Jesús es nuestro guía y siempre está con nosotros en todas partes. Nunca lo olviden, niños, siempre está con nosotros en todas partes. Bueno, ahora vamos a pasar a esta imagen que dice explicación de la parábola del trigo y la cizaña. El campo se refiere al mundo donde nosotros estamos. Si podemos ver esta imagen de Jesús, dice el que siembra la buena semilla. Él es el que da esas semillitas. Podemos ver aquí a Jesús, siembra la buena semilla. También dice acá, están dos personas y dice la buena semilla, trigo, los hijos de Dios. Es decir, que la buena semilla, o sea, el trigo, somos nosotros. Por eso debemos de crecer siempre fuertes, sin importar los pecados que estén a nuestro alrededor. Siempre debemos de negarlos, no dejar que nos quiten ese brillo como el trigo. Y la cizaña dice acá que son los hijos del mal, es decir, los pecados como son la envidia, todo lo que ya vimos. O alguna persona nos puede decir, oye, vamos a hacer esto, y tú dices no, porque eso no le gusta a Dios. Y por último tenemos el enemigo que sembró la cizaña. ¿Quién es? El diablo. El diablo es quien dejó la cizaña, es decir, el pecado. Pero no debemos de tener miedo, porque Jesús sabemos que Él puede contra todo, es el Dios Todopoderoso y Él siempre nos va a ayudar a sobresalir y a salir a cualquier situación, pero siempre lo debemos de tener presente. Bueno, una vez visto este tema, vamos a pasar a la tarea. Como es tiempo de Adviento, es decir, tiempo de espera y de preparación,
Vamos a realizar, y estamos en tiempo de Navidad, vamos a realizar un arbolito de esta manera con nuestras manos, pero ayudando de nuestros papás. Es decir, que una mano va a ser dibujada o calqueada por un integrante de nuestra familia. Si en nuestra casa hay 4 integrantes, mamá, papá, hermanos, pues vamos a poner 4 manos y la estrellita. Si en nuestra casa hay más personas, lo ponemos. Si hay más personas, lo podemos poner. Si hay nuestros abuelitos, nuestros primos o algo así, podemos ir llenando nuestro arbolito como esta imagen. Las personas que hayan en nuestra casa son el número de manos que vamos a poner, pero no ahí acaba la tarea. En cada mano van a escribir una acción que pueden realizar para poder ser el trigo, para poder ser como ese trigo que siempre sobresale de la cizaña. Por ejemplo, en este tiempo, ayudar o dar despensa a los más necesitados, ayudar en casa, a no decir groserías, a portarse bien. Hasta nuestros papás pueden escribir en la mano que cada uno dibujó y también lo pueden ir decorando. Y eso va a ser la tarea de la semana. Y eso sería todo. Adiós, niños.